Buenos días, mi estudio de caso es la legislación LGBTQ+ en Rusia. Mi desafío político es la identidad. La cuestión política es en qué medida la legislación rusa que prohíbe la propaganda homosexual ha impactado en la libertad de expresión de la comunidad LGBTQ+ para abogar por sus derechos. Principalmente, este caso inició con la Revolución de 1917, donde se crea el artículo que prohibía la homosexualidad. En esta época, los sexólogos decían que esto era una manifestación natural del ser humano, pero la sociedad rusa decía que esto era una enfermedad, por lo que las personas tenían que ir al psiquiatra para curar esta enfermedad. Habían dos tipos de homosexuales, que eran los aristócratas, que eran los nobles, y la gente simple, que eran más que todos los trabajadores, y la gente que era de bajos recursos. En 1920 se crea un teatro travesti, donde son libres de expresar su identidad en este espacio, y tenían un lenguaje secreto, que era utilizando pañuelos o corbatas rojas, y al igual podían se maquillaban para diferenciarse entre ellos. En 1921 existen casos de policía secreta, donde personas de la policía se interactuaban en actividades homosexuales para luego de ello arrestar a estas personas. En 1922, luego que Stalin llega al poder, la Unión Soviética empieza a perseguir personas de esta comunidad, ya que lo considera como algo no tradicional, y esta ideología de Stalin y de la Unión Soviética llega a influir en la actualidad en este momento. Al igual se puede ver el caso de Leningrado, donde se arrestan 175 personas homosexuales, y esto provoca el Código Criminal de 1934. Al igual, la Iglesia tuvo un gran impacto en la ideología actual hacia esta problemática, porque influyó en la sociedad y en las políticas que toma Rusia actualmente, donde no considera algo cultural y tradicional para el país, porque la Iglesia tiende a tener una ideología tradicional y cultural, pero considera que estas personas de esta comunidad no tienen que ver nada con la cultura de Rusia. Principalmente en el 2013 es cuando se crea la ley, que era la prohibición de la propaganda del LGBTQ+, donde señala, abro comillas, al personal médico se le prohíbe realizar intervenciones dirigidas al cambio de sexo de la persona, incluyendo la formación de las características sexuales primarias y secundarias de otro sexo, cierro comillas, donde se puede ver que se preservan los valores rusos en la tradición y en lo cultural, y donde busca prohibir la propaganda en los niños principalmente, pero al igual esta muestra el temor, o sea, les muestra a las personas de esta comunidad, les provoca algún temor. Al igual se puede ver que la Duma del Estado agrega hacia esta ley que, abro comillas, también se introducido una prohibición a la promoción de pedofilia y cambio de sexo, cierro comillas, donde la sociedad toma que esta ley es fundamental porque es necesaria para poder proteger a la identidad nacional, y no solo a los niños, sino también a los adultos, porque principalmente a los niños, porque son el futuro del país. Al igual, esta ley de prohibir la propaganda se refería a los cines, a los libros y a los otros medios de comunicación. En la perspectiva de estos 400 diputados de la ley mencionan que, abro comillas, es una solución que protegerá a nuestros niños, el futuro del país, de la oscuridad que se extiende por Estados Unidos y los Estados europeos, cierro comillas, donde se puede identificar la perspectiva que tienen los 400 diputados que crearon esta ley, donde buscan proteger principalmente a los niños y para que sean el futuro de Rusia y no tengan ideologías que no sean tradicionales para Rusia. Teniendo en cuenta otras perspectivas de este caso, se pueden ver los gobiernos extranjeros que critican públicamente las acciones que toma Rusia hacia estas personas por medio de discriminación, creando esta ley. Y muchos de estos gobiernos extranjeros impusieron sanciones económicas como respuesta hacia esta política que creó Rusia.
Al igual se puede ver por otro lado las organizaciones internacionales que han ejercido presión diplomática para respaldar los derechos humanos de estas personas y para promover la igualdad. Se puede ver una perspectiva principal de una organización internacional que es Human Rights Watch, donde Tanya Cooper menciona que, abro comillas, las autoridades rusas deberán juzgar los hechos de violencia homofóbica y cesar su participación en la discriminación contra personas LGBTQ o su tolerancia de estos actos. Cierro comillas. Donde se puede ver que como Human Rights, al ser una organización internacional, principalmente vela por los derechos humanos y se puede ver cómo están en contra de las acciones que está tomando Rusia en esta situación, porque está habiendo desigualdad y está habiendo discriminación hacia estas personas, violando sus derechos humanos. En la Unión Europea es otro caso donde menciona, abro comillas, eso solidariza con los ciudadanos rusos a los que se les impide ejercer sus derechos humanos, cierro comillas, donde la Unión Europea muestra su total apoyo hacia las personas de esta comunidad, donde ha hecho muchas campañas para poder ayudar y lograr un cambio en Rusia. Teniendo en cuenta esto, Rusia, al ser uno de los países, el país 6 de los 49 países en adaptar esta problemática a nivel internacional, por lo que se puede ver que Rusia es un país que principalmente quiere tener lo tradicional en su país y no piensa adaptar esta ley, adaptar nuevas ideas de otros gobiernos para ayudar a estas personas. Al igual se han implementado algunas multas por la Cámara Alta de Parlamento y el presidente Vladimir Putin, donde son 400 rublos que son $6.600 para las personas físicas y 5 millones de rublos que son $82.100 para personas jurídicas. Al igual se han implementado multas para los extranjeros, ya que los extranjeros que apoyen o que hagan parte de esta comunidad tendrán que estar 15 días en la cárcel y posteriormente son expulsados del país. Teniendo en cuenta esto, podemos ver que a nivel internacional hay una ley del ACNUR que promueve la protección internacional de las personas del LGBTQ, pero Rusia no está involucrada en esta ley porque no emitió una respuesta ante esta legislación por sus ideologías tradicionales. Se pueden ver diferentes casos donde han sido violados sus derechos, principalmente en las marchas que hace esta comunidad, pero ha sido principalmente por las autoridades, pero al igual se pueden ver casos como el de los Juegos Olímpicos del 2014 en Sochi, donde las personas están agrediendo a una persona de esta comunidad al frente de las cámaras. Por lo que estos casos en sí no son tomados en cuenta por las autoridades, porque tiene una ideología tradicional y estas personas de esta comunidad no son consideradas como personas normales. Por lo que teniendo en cuenta otro caso, que es el de Boris Konakov, donde menciona, abro comillas, el Estado dice que soy propaganda, que mi personalidad es propaganda, que mi actividad es propaganda, mi cara es medio de titanio. Ha sufrido alguna vez la homofobia, así que esta propaganda me ha traumatizado, más aún, ella más traumática para mí que yo para ella. Cierro comillas. Boris Konakov dijo esto en el 2013, donde por la legislación que hizo Rusia, donde se puede ver el impacto emocional que tuvo Boris, que expresa ante esta ley, donde se siente, tiene una trauma, tiene miedo. Al tener miedo, puede ser un caso de violencia directa, ya que la sociedad implementar una ley y considerar algo tradicional, donde las personas están en contra de esto, se ve la violencia directa, al igual se puede ver la violencia psicológica, donde las personas no se sienten seguras al momento de expresar su identidad y donde Rusia está adaptando leyes que discriminan a esta comunidad.